Solicito a la Secretaría informe del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de la asistencia, se han acreditado 72 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se abre la sesión del martes 20 de noviembre del año 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprobada el acta, pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la senadora Lorena Cuellar Cisneros, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, y otra de la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, con las que remiten los planes de trabajo de esas comisiones. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió comunicación suscrita por los senadores Roberto Gil Suart y Graciela Ortiz González, presidentes de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, con la que remiten el acuerdo aprobado por esas comisiones, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los aspirantes para la elección de consejero de la Judicatura Federal. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió también una comunicación del senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia, con la que remite el acuerdo de la Junta Directiva de esa comisión, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite propuestas de nombramientos de los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años a favor de los ciudadanos María Alejandra Rosa Ramírez, Gabriel Guanacuac Vázquez Pérez y Omar García Huante. Túrnese dicha documentación a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos del Ejército Mexicano para apoyar en la construcción de un tramo carretera en el puente fronterizo binacional Santa Elena El Corazal, Belice, en atención a la solicitud formulada por el gobierno de ese país. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. Asimismo, pasamos al siguiente asunto. Gracias, señor presidente. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio el que remite las respuestas a las preguntas parlamentarias relativas a la firma del acuerdo comercial antifalsificación. Remítase dicha documentación a la Junta de Coordinación Política. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3º y se reforma el artículo 4º de la ley que aprueba la adhesión de México al convenio constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su ejecución. Túrnense a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, para su análisis y dictaminación correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Así también, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que remite 200 hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares. Túrnese a dichos expedientes a la Comisión de Defensa Nacional para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto. De la Cámara de Diputados se recibió un oficio con el que remite punto de acuerdo de la diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, que exhorta al Senado a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Preservación y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos electrónicos.
remítase a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, primera. Compañeras y compañeros senadores, en la reunión de la mesa directiva de esta mañana se acordó una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración del 102 aniversario de nuestra Revolución Mexicana. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra en primer término a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En virtud de que no se encuentra, le concedemos el uso de la palabra para el mismo tema al senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. En virtud de que tampoco se encuentra, se le concede para este mismo tema el uso de la palabra al senador Adolfo Romero Lainez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En virtud de que tampoco se encuentra, se le concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 10 minutos. Buenos días, con el permiso de la mesa directiva y en vista que pues me toca ser el primero por ausencia de los demás, trataré de dar un breve mensaje sobre nuestra revolución. Señoras y señores senadores, el día de hoy conmemoramos el 102º aniversario de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento social que transformó definitivamente la vida de nuestro país. Más allá de la lucha armada, se lograron importantes cambios sociales, económicos y políticos que siguen definiendo el rumbo de nuestro México. El más importante de ellos, sin duda alguna, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emanada del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917. Hoy recordamos a todos los mexicanos que dieron su vida para alcanzar un país más justo y democrático. Desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional rinde un homenaje a Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata, José Vasconcelos, a los hermanos Cerdán, entre muchos otros que dieron su vida en este movimiento revolucionario. Tampoco se puede olvidar a todos los héroes anónimos, a los hombres y mujeres cuyos nombres no conoce la historia, pero que sin su participación y su sacrificio, la revolución y sus logros no se hubieran logrado. Revolución también es sinónimo de cambio, por lo que es necesario valorar todas las transformaciones que se lograron a partir del movimiento revolucionario. México ha cambiado y el Grupo Parlamentario del PAN, que ha impulsado enérgicamente la transformación de nuestras instituciones, es una fuerza política que seguirá impulsando los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para que México sea una patria más ordenada y generosa. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República siempre ha dejado en claro que la revolución no es patrimonio de ningún partido político ni de ningún grupo en el poder. Se trata de una página importantísima de la historia de México, perteneciente a todos los mexicanos. Los importantes cambios políticos ocurridos en México en el transcurso del siglo XX son un legado de los ideólogos de la revolución.
cuyas principales banderas fueron la no reelección presidencial y el respeto al sufragio efectivo y al voto libre y secreto. La consolidación de la democracia, el voto femenino, el respeto a los derechos humanos, la creación de instituciones ciudadanas y la transparencia también deben ser valoradas como consecuencia de una semilla sembrada con la revolución y materializada por todos los mexicanos que siguieron luchando por hacer de la democracia una realidad en el siglo XX. Hoy también quiero destacar el papel de las Fuerzas Armadas en cada etapa de la historia de México. Sin duda alguna, siempre se ha advertido la lealtad del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, velando en todo momento por la seguridad e integridad de la población. A todos ellos nuestro reconocimiento. Los mexicanos del presente debemos reconocer en gran medida los importantes avances que se han dado en nuestro país y se deben en gran parte al legado revolucionario. Sin embargo, no podemos permanecer eternamente estancados en esa etapa de la historia nacional. Debemos aplicar la enseñanza de la historia para construir un México con una economía más fuerte, socialmente justo, democrático, sustentable, incluyente, que tenga espacio para todas las formas de pensar, para los jóvenes y para todos los grupos sociales minoritarios y vulnerables. Los mexicanos de hoy debemos asumir este reto y en trabajar juntos para heredar a las próximas generaciones un mejor país. El grupo parlamentario del PAN en el Senado seguirá luchando por encabezar los cambios que México necesita a pesar de todas las resistencias. Vamos a impulsar, como lo hemos hecho en los 2 años que hemos encabezado el gobierno federal, cambios profundos para combatir la corrupción y la opacidad, reformas reales y de fondo que fortalezcan a las instituciones y empoderen a la ciudadanía. No aceptaremos cambios cosméticos o simulados. Vamos a rechazar cualquier intento de regresión autoritaria y a las prácticas clientelares. Lo haremos porque el PAN quiere un país más justo y democrático y porque de esa forma honraremos a quienes dieron su vida por México y por los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador don Víctor Hermosillo y Celada. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en relación al aniversario de la Revolución Mexicana lo vengo a exponer. Hoy que se cumplen 102 años de haberse iniciado el movimiento armado denominado Revolución Mexicana, iniciado el 20 de noviembre de 1910, encabezado por don Francisco I. Madero, en contra de quien se había perpetuado en el poder, Porfirio Díaz. Movimiento que culmina con la promulgación de nuestra actual Constitución de 1917. Es de reconocer que la situación actual en nuestro país, ya desde el inicio del mandato de Porfirio Díaz, no era de paz y tranquilidad, ya que hubo diversas sublevaciones militares en su contra. También hay que recordar las huelgas de Cananea y Río Blanco, que fueron reprimidas con balas por parte del gobierno, causando la muerte de muchos trabajadores. La infame existencia de las tiendas de raya, con la explotación de los campesinos, la deportación de los inconformes a Valle Nacional, Oaxaca y otras más. La situación política del país empezó a cambiar al Partido Liberal Mexicano con los hermanos Flores Magón.
proclaman sus ideas liberales en contra de la dictadura y en 1906 se empiezan a organizar las primeras insurrecciones promovidas por dicho partido. El presidente Porfirio Díaz, en una entrevista con el periodista Krillman, aseguró que se retiraría al concluir su mandato sin buscar una nueva reelección, lo que provocó que la situación política se agitara. Francisco I. Madero realizó varias giras con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos a una Asamblea Nacional, compitiera en las elecciones. El Partido Nacional Antirreeleccionista lo postuló como candidato a la presidencia. Porfirio Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Logró escapar y huyó a los Estados Unidos, desde donde proclamó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, en el que llamaba a las armas en contra del gobierno de Díaz. El 20 de noviembre de 1910, declarando nulas las elecciones por fraudulentas, lo que dio inicio a un movimiento armado, primero en el norte de Chihuahua, Durango y Morelos, y posteriormente en todo el país. El avance del movimiento revolucionario motivó que Porfirio Díaz pretendiera hacer modificaciones a la Constitución, las que entrarían en vigor al concluir su periodo presidencial de 1916. La toma de Ciudad Juárez por las tropas de Francisco Villa y de Pascual Orozco fueron determinantes para que el gobierno de Díaz propusiera terminar la lucha, logrando una negociación a través del Acuerdo de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911, en el cual renunciaban Díaz como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. León de la Barra convocaría elecciones y Madero sería presidente provisional. Díaz se retira del poder y parte al exilio, a borde del Ipirinanga, y se suponía que ya terminaría la lucha, no obstante que en el Plan de San Luis se proponía la devolución de las tierras a los campesinos. En el Acuerdo de Ciudad Juárez no se mencionaba nada de este tema, por lo que los campesinos continuaron la lucha armada. Recordemos a Zapata con su lema Tierra y Libertad. Madero asume la presidencia a principios de noviembre de 1911, conservando la gran mayoría del gabinete porfirista, lo que provocó el descontento entre sus seguidores, así como la continuación de la lucha por parte de Zapata en su Plan de Ayala. Madero y Pino Suárez son traicionados por Victoriano Huerta y antiguos porfiristas como Blanquet y Félix Díaz, y son asesinados en la llamada Decena Trágica. Carranza, Villa, Obregón y otros más, ante el asesinato de Madero, continuaron la lucha en contra de Huerta hasta culminar con el triunfo. La expedición de la Constitución de 1917 reflejó los anhelos de la revolución para el campo, los trabajadores y obreros, siendo la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos, considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. No obstante, todos los beneficios sociales y laborales obtenidos tras el triunfo de la revolución, es de mencionarse que aún quedan demasiados pendientes de solucionarse. Hay una deuda pendiente con el campo mexicano, que sigue estancado en la pobreza y la marginación, así como nuestros pueblos y comunidades indígenas, a donde persiste la desigualdad social. Y en cuanto a las garantías de los trabajadores, baste recordar lo recientemente sucedido con la reforma laboral, con el Sindicato Mexicano de Electricistas y la golpiza que dio un trabajador de una empresa coreana a un trabajador mexicano. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señora senadora Marta Palafox.
A continuación, se le concede el uso de la palabra para el mismo tema al senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, señor senador. Gracias. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, estalló la revolución de 1910 como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre en el alma de las naciones, como vive la libertad en el corazón de los pueblos, para vivificarlos, para redimirlos, para levantarlos de la abyección a la que no puede estar condenada la especie humana. Esta frase de Emiliano Zapata nos recuerda que se requiere un trabajo constante a fin de dar impulso a la lucha permanente contra toda forma de dominación, contra todo mal gobierno, y así propagar la esperanza de un país mejor. En 1910, el aparato político que construyó la dictadura porfiriana lo llevó finalmente a su propio desastre. Muchos eran los inconformes y en este campo se fue cultivando poco a poco la Revolución Mexicana. A pesar de que la política económica implementada por Porfirio Díaz catapultó la producción nacional, los beneficios no fueron repartidos igualitariamente en el país, sino solamente en la oligarquía excluyente. Mientras tanto, los campesinos trabajaban en jornadas infrahumanas, tierras que no eran de ellos, y sufrían vejaciones en sus personas y en sus familias. En ese contexto, la lucha revolucionaria dio el paso trascendental para el fortalecimiento de México como nación y como pueblo, dando como fruto la Constitución Política de 1917, que plasma por completo la esencia de los hombres contemplado en sus dos raíces, la individual y la social. Sin embargo, hasta 1929, todavía México se perdía en senderos de conflictos permanentes. Los residuos de la violencia revolucionaria y la permanencia de poder eran barreras infranqueables para realizar los principios de justicia, libertad y desarrollo social que tanto se anhelaban. Fue entonces cuando la entrega de tierras a los campesinos, el respaldo a los derechos de los trabajadores, las nacionalizaciones, la defensa de la soberanía y de los recursos estratégicos fueron los resultados de un nuevo pacto social que trajo consigo la tranquilidad y la paz social de nuestro país. Recordemos la revolución de 1910 como un movimiento netamente agrario, al ser la cuestión de las tierras el principal motor del movimiento. Ahora, en el 2012, existe un México mucho más complejo, multicultural, con diversas áreas productivas y numerosos motores de crecimiento que es necesario atender y seguir fomentando. Desafortunadamente, muchos de los ideales revolucionarios han quedado olvidados, enterrados y sepultados por la fuerza de intereses particulares, casi siempre intereses mezquinos, alejando al México moderno de la paz conseguida en el primer tercio del siglo XX. Actualmente persiste una gran parte de la población en desventaja económica, sin acceso a los beneficios del progreso ni a las garantías constitucionales logradas a raíz de la Revolución Mexicana. Asimismo, entre los grupos en desventaja social y económica se encuentran comunidades indígenas, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidad, los farmacodependientes, las víctimas del narcotráfico y de la trata de personas, entre otros grupos vulnerables de la sociedad. Hacia ellos debemos enfocar los esfuerzos revolucionarios de la actualidad. No se necesita un movimiento violento para ello, sino avanzar de manera decidida hacia un entorno de políticas incluyentes que, entre otras cosas, contribuya a un desarrollo regional más armónico. En los inicios del siglo XXI es inaceptable que exista un México del norte y un México del sur. Ahora, como en 1910, tenemos el choque de dos ideologías, izquierda y derecha, liberalismo económico y democracia social. A pesar de que estas podrían ser complementarias, la existencia de posturas radicales en ambas ideologías ha desdeñado el motivo por el que luchamos todos, es decir, el interés común
y la búsqueda de soluciones para beneficio del pueblo. No debemos permitir que la historia se repita. Por ello, actualmente es necesario cuestionarnos sobre el verdadero significado de la revolución, a fin de tomar conciencia sobre el valor de las luchas sociales de nuestros días contra la explotación de las personas y de los recursos naturales. Igualmente es una oportunidad para valorar y defender las instituciones que nos han dado rostro, que nos han dado identidad y que nos permiten pensar en un futuro mejor. Y también para sentirnos orgullosos de nuestro país y para enfrentar juntos los momentos más difíciles. Actualmente, los mexicanos estamos conscientes de que la revolución empieza en casa y en nuestras mentes. Por ello, en el 2012, el pueblo mexicano votó por el cambio, por un cambio de gobierno que le permita superar la actual inestabilidad y desigualdad social y el desarrollo sustentable para conducirlo hacia el progreso, la equidad, la justicia social y el desarrollo sustentable, necesaria en este mundo globalizado. En la administración que iniciará el 1 de diciembre, el Partido Verde retomará los ideales que enarboló la revolución y que actualmente se han perdido o no han sido alcanzados. Nuestro reto actual consiste en buscar el consenso entre todas las políticas a fin de replantear las estrategias, hacer realidad los ideales de la Revolución Mexicana, ya no por los medios violentos, sino por los medios que nos ofrece la democracia, como dije hace un momento. Esa es una revolución que nos corresponde efectuar. No hacerlo sería una gran irresponsabilidad y el pueblo mexicano sufriría las consecuencias, agravando su descontento. Por todo ello, la Revolución Mexicana sigue presente en nuestros días. Retomemos y rescatemos sus principales demandas como respeto al sufragio y la distribución equitativa de la riqueza, mismas que se erigen como premisas de primer nivel dentro de cualquier Estado que se precie de ser democrático. La motivación hoy debe ser la fidelidad al significado político, social y moral de la Revolución Mexicana y la reivindicación permanente de los valores populares y nacionales de la Revolución. Aquellas generaciones de los años de la Revolución cumplieron con su destino y su responsabilidad histórica. Ahora nos toca a nosotros honrarlos cumpliendo con la nuestra. Es momento de pasar de las reflexiones a los hechos. Hagámoslo juntos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Gerardo Flores Ramírez. Para el mismo tema se le concede el uso de la palabra al senador Adolfo Romero Lainez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días, senadores y senadoras. Hace 102 años, nuestro país abrió una etapa de cambios radicales, marcados por la violencia, la traición y la lucha política cruenta, pero también para los máximos ideales de democracia, justicia y libertad. Como toda expresión de la historia, la Revolución Mexicana no es para sacralizar a los héroes, pretenderles o prenderles incienso como si fueran deidades, sino para evaluar dónde estamos ahora, qué tanta progresividad de derechos hemos alcanzado, en honor de esos miles de mexicanas y mexicanos que lucharon por mejorar la condición de su gente, la situación de sus hermanos y de sus padres y de sus hijos. Señoras y señores, esta es una oportunidad de revivir los ideales y valores que dieron sustento a nuestra nación. Celebrar la Revolución Mexicana nos permite dar continuidad a la construcción de una mejor nación. Nuestra revolución, aquella que sirvió de ejemplo a líderes en todo el mundo, es más que la gesta heroica de un solo hombre o de un grupo de patriotas. Es la lucha de un pueblo entero por alcanzar plenamente la libertad y justicia.
El 20 de noviembre de 1910, un pequeño grupo de hombres encendió la mecha que derivó en una de las luchas más sangrientas de nuestra América Latina. Aquella de las venas abiertas que nos dice Eduardo Galeano, sobraban las razones y motivos para una acción de rebeldía. Después de décadas de dictadura, de anulación de derechos hacia un pueblo oprimido, juzgado por autócratas. Justo hay que decirlo, Porfirio Díaz aportó significativamente al país, construyó la mayor cantidad de kilómetros ferroviarios que tenemos hoy en día, permitió inversiones extranjeras que alentaron el crecimiento regional, estabilizó políticamente al país después de décadas de invasión, guerras fratricidas, mortandad, hambruna. Sin embargo, también alentó el desarrollo de caciques poderosos, gobernantes que decidían sin escrúpulos sobre miles de vidas, sin resguardar un mínimo de bienestar para el pueblo. Él mismo dependía de su control sobre las oligarquías. El mayor error del general Díaz fue pensar que podría vivir eternamente, que no había hombres o mujeres capaces de sucederlo en el poder. Así se anulaban las voces que discrepaban sobre las acciones y estrategias de este gobernante, que se mantuvo como presidente de la nación de 1877 a 1880 y de manera consecutiva desde 1884 hasta 1910. Jamás debemos permitirnos que un hombre o mujer acalle las voces de otros hombres y mujeres. Jamás creamos que la discrepancia o la oposición le hará daño al país, porque como decía Lord Acton en 1887, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero Porfirio Díaz, en vez de sentar las bases de un régimen democrático, modificó la Constitución para reelegirse durante 7 periodos continuos, a través del fraude electoral, aboliendo toda posibilidad del voto democrático, del sufragio efectivo y del jefe político y de cualquier pueblo, hasta los gobernadores de los estados. Todos ellos eran designados por el general Díaz. Las comunidades indígenas perdieron sus campos en manos de las haciendas, convirtiéndose en esclavos de las tiendas de raya. La tiranía del gobierno, los tratos infrahumanos de que eran objeto los campesinos, las inhumanas jornadas de trabajo y las pésimas condiciones de trabajo de los obreros dieron paso al surgimiento de hombres valientes que representaron el descontento generalizado, siendo los primeros en pasar de la crítica a la acción. Los hermanos Flores Magón, periodistas originarios de Oaxaca. Como ustedes saben, en 1908 el presidente Díaz, entrevistado por una cadena estadounidense donde prometía retirarse al finalizar su mandato. Esto alentó a la sociedad sobre la posibilidad de un cambio. Es así que en el norte, un empresario coahuilense liberal, educado en el extranjero, escribe la sucesión presidencial. Su nombre, Francisco Madero. Es él quien crea el partido antirreeleccionista y recibe el apoyo de los distintos estados sociales, ya que, desilusionado, sin embargo, el presidente se mantuvo ciego ante las demandas e inconformidades de la nación, encarcelando a Madero. Para evitar su elección como futuro presidente, acusado de haber pronunciado un discurso en el que injuriaba al presidente, es así que el 21 de junio
de 1910, el general Díaz es reelecto por un periodo más. Madero escapa de la cárcel cada vez más convencido de que no lograba transformación de las instituciones por la vía legal y pacífica. En el exilio dio forma al Plan de San Luis Potosí. Antes de triunfar por la vía armada, el apóstol de la democracia derrotó a la dictadura en el terreno de las ideas. La venció con la fuerza y los argumentos de la razón. Por ello, el Plan de San Luis es el único plan revolucionario en el mundo que cita a un día preciso y a una hora exacta a la revolución. La fecha, domingo 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde. Todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán la víspera. Este Plan de San Luis, que subraya el principio de sufragio efectivo no reelección, fue la chispa que dio el inicio a la revolución, acudiendo al llamado grupos rurales concentrados en ciertas zonas del país, interesados en recuperar su libertad y la posesión de sus tierras. Entre ellos Francisco Villa y Pascual Orozco en el norte y Emiliano Zapata en el sur. El general Díaz no quiso esto, hay que decirlo de manera clara. Oponerse a toda costa contra los revolucionarios, decidió abandonar el país en el barco Illapanga para dar lugar a elecciones democráticas donde Madero resultó vencedor. Sin embargo, las aportaciones más significativas de la revolución vinieron después de una transición, cuando Victoriano Huerta dio un golpe de Estado contra Madero en una de las más oscuras historias de nuestro país. El mártir de la democracia caído junto a sus más cercanos colaboradores por la espada de un traidor que debía defenderlo. Es justo donde nuestra revolución se nutrió de los ideales más ambiciosos. Ya no basta la democracia traicionada por un dictador como Huerta, sino ahora era necesario buscar las armas para una transformación social más profunda. Emiliano Zapata, el líder campesino más grande que ha visto este país, representa el movimiento armado que buscaba la recuperación de las tierras. En septiembre de 1909 es electo líder de la Junta de Defensa de las Tierras de su estado. Es ahí donde se interesa por los documentos que se originaron durante el virreinato, en las cuales se acreditaban los derechos de la propiedad de los pueblos sobre sus tierras y que habían sido negados. Que su tiempo se haga concluido. Y termino, señor presidente. Y que habían sido negados a sus pobladores. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son dueños ni de la tierra que pisan y sin poder mejor en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la ganadería por estar monopolizados por unas cuantas manos las tierras, montes y aguas. Por esa causa se expropiaron previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, feudos legales para pueblos o campos de sembradíos o de labor, y se mejore en todo para toda la falta de la prosperidad de los pueblos mexicanos. Es todo. Muchas gracias. Gracias, señor senador Adolfo Romero Lainez. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Señoras y señores senadores, de las diferentes fechas que marca el calendario de las efemérides del país, el inicio de la Revolución Mexicana
cobra especial importancia. Los hechos históricos le dan rostro a un pueblo, y en ese devenir es un hecho que las demandas se multiplican y la responsabilidad de ayer, como la de hoy, exige detenernos unos minutos. Ciertamente, la historia de México está llena de capítulos de los que nos sentimos profundamente honrados, pero también de capítulos que no quisiéramos repetir bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, aquellos acontecimientos asociados a la justicia y a la obtención de mayores libertades públicas, aunque a veces dolorosos, la nación, estoy segura, estaría dispuesta a repetirlos. Si bien es cierto también que México no es producto de ninguna fecha o de algún personaje en particular, es el resultado de un conjunto de circunstancias históricas en la que concurren mujeres y hombres con proyecto de nación distintos que al momento de su confrontación han dado origen a un sólido proyecto que hoy configura la patria. La Revolución Mexicana, compañeros y compañeros, tienen en su origen la desigualdad y la injusticia que por décadas se vivió en nuestro país. Tiene su origen en el nulo avance en la vida democrática de aquel entonces. Tiene su origen también en la concentración del poder público en manos de unos cuantos y en las actitudes autoritarias y despóticas del entonces presidente Díaz y quienes gobernaban el territorio nacional con su beneplácito. El 18 de noviembre de 1910, en la casa número 4 de la Portería de Santa Clara, en lo que hoy conocemos como el centro histórico de la ciudad de Puebla, ocurrieron, compañeras y compañeros, una serie de actos que forman parte indisoluble de los acontecimientos con que inició el movimiento revolucionario en nuestro país. Es en Puebla, precisamente donde la revolución inicia 2 días antes de lo estipulado en el Plan de San Luis, emitido por Francisco I. Madero. Protagonistas de esa historia fue la familia Cerdán, quienes se comprometieron con la causa revolucionaria en busca del sufragio libre, principio esencial en toda democracia. Aquiles, junto con su hermano Máximo y su hermana Carmen y Natalia, y una veintena de partidarios, no duraron en iniciar la lucha armada con el presidente Díaz y el gobernador de aquella entidad, Mucio Martínez. Como en otras regiones del país, de aquellas de donde ustedes proceden, liderazgos locales, con pocos recursos, pero con gran entusiasmo, participaron en la rebelión maderista bajo el principio de no reelección, bajo el principio de sufragio libre y bajo el principio del respeto a la voluntad popular. Aquiles Cerdán fue uno de ellos. Para él, la República sería salvada no por los hombres acostumbrados a gobernarla en forma despótica, sino por los hombres que no hayan manchado su conciencia cometiendo atentados contra la ley. Madero, por su parte, escribió en su libro La sucesión presidencial que los hombres de corazón que aún subsisten hagan un poderoso esfuerzo y que todos ellos, y yo en su compañía, nos arrojemos resueltamente a la lucha para salvar a la patria, para cumplir con nuestra misión, pues es indudable que desde que nos encontrábamos en el espacio preveíamos esta lucha y la hemos encarnado con objeto de iniciarla y sostenerla. Como muchos otros opositores al régimen porfirista, Aquiles Cerdán también fue asesinado y su cadáver exhibido en la vía pública como escarmiento para aquellos que optaron por sumarse al movimiento maderista. La misma suerte corrieron más tarde Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Belisario Domínguez y los diputados Serapio Rendón y Adolfo Gorrión, entre otros tantos miles de opositores al régimen, muchos de ellos definitivamente anónimos. Sin embargo, a pesar de las bajas, los postulados revolucionarios fueron mantenidos y siguieron siendo fuente de inspiración de las acciones políticas y militares que continuaron otros insignes revolucionarios. Carranza, Obregón, Villa, Zapata, quienes mantuvieron el ideario de la democracia en contra del autoritarismo como forma de gobierno. Amigas y amigos, estoy cierta que cuando la voluntad popular se une en un mismo propósito, es difícil detenerla y más difícil derrotarla. Los años posteriores a la revolución fueron perfilando también un país de instituciones, un país en donde efectivamente lo que se buscaba era democracia y justicia social. Los avances fueron importantes, pero también es cierto que hoy hay rezagos que aún persisten y debemos enfrentar.
Por ello, me parece que hoy más que nunca necesitamos valorar que los pueblos que hacen de la libertad su más alta aspiración de vida difícilmente renuncian a ella y no dejan de expresarse a través del sufragio libre, ideal heredado del movimiento revolucionario. En el grupo parlamentario del PRI estamos conscientes de ellos y sabemos que ese fue el incentivo que llevó a millones de mexicanos a las urnas el pasado mes de julio. Y es ahí donde se expresó la voluntad de la población en un contexto de pluralidad, pero donde definitivamente decidió por la alternancia. Señoras y señores legisladores, les invito a que la vigencia de los ideales revolucionarios tengan que ver precisamente con los postulados constitucionales que dieron origen al Estado mexicano. Postulados que se expresan hoy en el respeto a los derechos humanos, en la vigencia de la democracia como forma de gobierno y de participación social. Probemos, como lo dijo aquella madrugada del 18 de noviembre Aquiles Cerdán, que todavía hay hombres en México. Hoy, por supuesto, agregamos que también hay mujeres. Digamos, como lo dijo Carmen Cerdán, que como una patriota que a veces la historia trata de ocultar, definitivamente señaló en aquella casona: vengan, por ustedes lo estamos haciendo, más vale la libertad que la vida. Los disparos contra todo lo que se ha dicho no se hicieron solamente para acallar la vida de un héroe, se hicieron pensando que con ello se acallaba la vida de todo un pueblo. Afortunadamente, la historia fue diferente. Hoy, insisto, vivimos un México de instituciones, pero sobre todo vivimos un México en donde más allá de filias o fobias es momento de pensar con visión de Estado, pensar en los ciudadanos y pensar en la patria. Les invito que la Revolución Mexicana se pueda cristalizar en cada una de las iniciativas, en cada uno de nuestros pronunciamientos, en cada una de nuestras tareas. Es el deber de los mexicanos, se lo debemos al pueblo. Muchas gracias. Gracias, senadora Blanca Alcalá Ruiz. Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo aprobado el pasado día 13 de noviembre, por el que se estableció el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, daremos inicio a las exposiciones de los integrantes de las ternas remitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Primeramente, recibiremos las exposiciones de los